Saludos y bendiciones, mis queridos hermanos. Les saluda el diácono Alex aquí en Católico Hoy con la meditación para hoy miércoles 14 de octubre. Y como todos los miércoles, les recuerdo la charla para matrimonios o parejas de INDIES. Estarán con nosotros nuestros hermanos Eligio y Sila en un tema muy interesante: herramientas para formar la iglesia doméstica. No se pierdan estas charlas que alimentan nuestra relación. Uno tiene que crecer todos los días y en el matrimonio es muy importante crecer todos los días. Aprovecha esta oportunidad y ves esta charla esta noche por Católico Hoy YouTube, Católico Hoy Radio y nuestra página de Facebook Católico Hoy a las 8. Entonces, la frase para este miércoles: vale más ser paciente que valiente. Vale más dominarse uno mismo que dominar a los demás. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, abramos ahora nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu para escuchar y meditar lo que nos tiene que decir Jesús hoy a través de su palabra. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, si los guía el Espíritu, ya no están ustedes bajo el dominio de la ley. Son manifiestas las obras que proceden del desorden egoísta del hombre: la lujuria, la impureza, el libertinaje, la idolatría, la brujería, las enemistades, los pleitos, las rivalidades, la ira, las rencillas, las divisiones, las discordias, las envidias, las borracheras, las orgías y otras cosas semejantes. Respecto a ellas les advierto, como ya lo hice antes, que quienes hacen estas cosas no conseguirán el reino de Dios. En cambio, los frutos del Espíritu Santo son el amor, la alegría, la paz, la generosidad, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y el dominio de sí mismo. Ninguna ley existe que vaya en contra de estas cosas. Y los que son de Jesucristo ya han crucificado su egoísmo junto con sus pasiones y malos deseos. Si tenemos la vida del Espíritu, actuemos conforme a ese mismo Espíritu. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Dichoso quien confía en el Señor. Dichoso el hombre que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos, ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Dichoso quien confía en el Señor. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita. En todo tendrá éxito. Dichoso quien confía en el Señor. En cambio, los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo, y al malo sus caminos acaban por perderlo. Dichoso quien confía en el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo: Ay de ustedes, fariseos, porque pagan diezmos hasta de la hierbabuena, de la ruda y de todas las verduras, pero se olvidan de la justicia y del amor de Dios. Esto debían practicar sin descuidar aquello. Ay de ustedes, fariseos, porque les gusta ocupar los lugares de honor en las sinagogas y que les hagan reverencias en las plazas. Ay de ustedes, porque son como esos sepulcros que no se ven, sobre los cuales pasa la gente sin darse cuenta. Entonces tomó la palabra un doctor de la ley y le dijo: Maestro, al hablar así, nos insultas también a nosotros. Entonces Jesús les respondió: Ay de ustedes también,
doctores de la ley, porque abruman a la gente con cargas insoportables, pero ustedes no las tocan ni con la punta del dedo. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, los fariseos y los eruditos de la ley en el Evangelio de hoy están tratando de hacerse justos mediante la observancia externa de la ley, y al hacerlo olvidan el corazón de la ley, que es el amor de Dios. Su vida interior se enfría, se obsesionan con el respeto y el poder humano, y su influencia lleva a otros al mal. Esa justicia falsa es, en parte, lo que Jesús vino a limpiar. Jesús vino para darnos un tipo de vida completamente nuevo, la vida en el Espíritu Santo y el amor. San Pablo explica muy bien en la primera lectura de hoy que ahora tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros y dándonos su guía directa. Siempre que actuamos en ese impulso silencioso para hacer un acto de bondad o caridad, para resistir la tentación, siempre que percibimos la presencia de Dios y nos permitimos estar quietos y escucharlo, estamos siguiendo la voz del Espíritu. Y entonces somos libres tanto de la ley como de los deseos de la carne. Dos términos que les quiero explicar brevemente. La ley era el canon de instrucciones que seguían los israelitas en su pacto con Dios. Jesús cumplió esa ley y Él entonces se convierte en aquel a quien seguimos, sus mandamientos y su ejemplo. Los preceptos morales que forman nuestra conciencia nos ayudan a seguir al Espíritu, pero los preceptos mismos nunca son el punto. El punto es la transformación en nosotros. De ahí el contraste entre la carne y el Espíritu. No es que nuestros cuerpos son malos y solo nuestras almas son buenas. Más bien, la carne se refiere al estado debilitado de nuestra naturaleza humana sin gracia. Sencillo. Cuando estamos sin gracia, vivimos en la carne. Jesús ha cumplido esa ley y ya no estamos sujetos a ella, ya no vivimos en la carne, pero todavía necesitamos seguir transformándonos por su Espíritu cada día. ¿Qué otra razón tendría Pablo para darnos una lista completa de pecados que pueden mantenernos fuera del reino de Dios? El Espíritu Santo quiere transformar todo sobre nosotros, nuestra forma de pensar, nuestros deseos, nuestra actitud y nuestras emociones. Solo tenemos que poner de nuestra parte y dejarnos guiar por Él. Uno de los frutos del Espíritu que menciona Pablo, el último que menciona, y considero yo que es el que abarca los demás frutos del Espíritu, el dominio de ti mismo, el dominio propio. Cuando tienes dominio propio, dominio de ti mismo, puedes lograr vencer la tentación de los pecados que menciona San Pablo en la primera lectura: la lujuria, la impureza, el libertinaje, la idolatría, la brujería, las enemistades, etcétera, etcétera. Pero para poder dominarte a ti mismo, para poder vencer la tentación, para poder lograrlo, tienes que estar lleno de la gracia de Dios, que se obtiene a través de la oración diaria, de la participación en los sacramentos, de la lectura bíblica, así como del servicio a Dios a través del prójimo. Debemos ver hoy cuál de estas 4 cosas que acabo de mencionar podemos estar fallando: la lectura bíblica, la oración diaria, los sacramentos, la Eucaristía, la confesión, que es tan importante. La gracia de Dios es gratis, hermanos, pero tenemos que buscarla. El Espíritu Santo está ahí, pero tenemos que invocarlo. Los frutos del Espíritu no son reglas, son las disposiciones de un corazón como el de Cristo, que entrega todo al Padre y recibe todo a cambio. Cuanto más le dejamos trabajar al Espíritu en nosotros, menos queremos pecar. Se vuelve más fácil ser generoso y caritativo, dominarnos a nosotros mismos, porque nuestros corazones rebosan del amor que hemos estado anhelando toda nuestra vida, el amor de Cristo. Así que invitémoslo hoy a nuestra vida, invitemos a Cristo diariamente.
hoy y siempre, y recibámoslo con total confianza y humildad para que nos dé la fuerza para vivir guiados por su Espíritu y no por la carne. Entonces, mis hermanos, después de escuchar estas lecturas de hoy, en las que nos hablan de los pecados de la carne que pueden habitar en nuestro corazón y cómo el Espíritu puede transformarlos, deberíamos pensar y meditar y preguntarnos: ¿qué áreas de mi vida pueden estar hoy siendo guiadas por la carne? ¿Qué necesito que el Espíritu de Dios transforme hoy? Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por este día una vez más. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de vivir. Y gracias, Señor, por regalarnos tu gracia y la guía del Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que no nos alejemos de ti, que no nos alejemos de esa gracia que nos ayuda a no pecar, a ser guiados por tu Espíritu que nos transforma cada día. Que cada acto que hagamos, Señor, sea guiado por tu Espíritu Santo. Que nos ayudes cada día, Señor, con tu gracia a no pecar, a vivir según el Espíritu y no según la carne. Danos tu fuerza, Señor, porque somos débiles, Señor, y lo necesitamos. Y te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano, que tengas un miércoles bendecido. Recuerda que siempre oro por ti y por los tuyos. Por favor, ora tú por mí y por mi familia, y que Dios siempre te llene de gracia abundantemente. Y no olvides, vale más ser paciente que valiente. Vale más dominarse uno mismo que dominar a los demás.